Muy bien, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Estamos en esta segunda lección ya de la introducción al Nuevo Testamento. En una lección anterior estuvimos viendo un poco sobre la inspiración de la palabra de Dios y cómo venía con la autoridad de Cristo y una autoridad apostólica, es decir, que nuestro Señor autorizó, no solamente capacitó, sino autorizó a sus apóstoles para que llevaran adelante a cabo lo que es la, diríamos que la continuación de lo que es el Antiguo Testamento, pues estaban escribiendo, así como los profetas escribían por la inspiración del Espíritu Santo, aprendimos de que no creemos en una inspiración mecánica que solamente el autor, o mejor dicho, el ser humano, por dar un ejemplo, el apóstol Mateo, no era simplemente un receptor pasivo que estaba tipeando lo que escuchaba como una especie de dictado, ¿no? Tampoco vimos que la inspiración no se refiere al tipo de sentimiento romántico que tiene un artista cuando hace una obra de arte, donde tiene total libertad de expresar todo lo que quiere, sino que vimos que era una inspiración orgánica, donde el Espíritu Santo utilizaba a la persona, a su cultura, a sus capacidades. En la providencia del Señor, el Espíritu Santo utilizó a diferentes personas, en el caso de Pedro, un pescador, en el caso de Pablo, un erudito, un rabino, muy bien versado en lo que era la ley y también mucha cultura griega de la época. Así el Señor fue también instruyendo a todos aquellos que tenían la comisión apostólica, en el caso de Marcos, que trabajaba con el apóstol Pedro, es decir, el Evangelio de San Marcos viene con la rúbrica o el sello de aprobación del apóstol Pedro, así también el Evangelio de Lucas viene con la aprobación del apóstol Pablo, pues Lucas era su compañero, el médico fiel que le acompañaba en sus viajes misioneros. Y así podemos ir viendo un poco más también de otros que estaban en comunión con los apóstoles y tenían la diestra de los apóstoles. Es el caso de Santiago, que también tiene su epístola allá por el final del Nuevo Testamento, que también sabemos de que tuvo la aprobación de los apóstoles. Podemos verlo en Hechos 15, donde tenía comunión y presidía incluso aquel concilio que hubo en Hechos 15 en una controversia sobre la circuncisión y la salvación. Bueno, hoy queremos ser más específicos. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de leer un poco el documento o ver el video o escuchar el audio, y a lo mejor me van a decir que mucho de lo que leyeron, escucharon o vieron ya les resultó familiar. Creo que eso habrá sido ya su experiencia un poco. No sé si me equivoco. Si alguien quiere participar. Si hay cosas que ya le pareció familiar, cosas que ya escuchó, cosas que ya lo tenía claro. ¿Fue así o fue como un 90% todo nuevo? A ver si alguien quiere compartir un poco. Hoy vamos a hacer una metodología diferente de lo que solemos hacer. Quiero sondear un poco de esto. Profe, particularmente yo estuve atendiendo, vamos a decir, los primeros 30 minutos aproximadamente del video, hasta ahí pude desarrollar. Ujú. Y creo que ya gran parte de lo que nosotros estudiamos en lecciones anteriores se estuvo hablando, ¿verdad? De la soberanía de Dios, de la creación, este de que nosotros somos seres creados por Él y que Él tiene soberanía, incluso que ni los cielos lo pueden contener, que estaba viendo en la lección. Y creo que son temas que ya desarrollamos hasta en los dos cursos anteriores, más o menos en las dos materias anteriores. Así mismo es. ¿Alguna otra experiencia? Muchas gracias, hermana Marian, por compartir tu percepción. Creo que es correcta.
A ver, hermana Catalina, activa un poco su micrófono. Yo no Realmente leí no pude nada. leer. Hoy no pude leer, pero voy a estar escuchando, porque no pude, no Ok, tuve tiempo, tuve que trabajar todo el día y no pude. todo bien, hermano. Quería conocer un poco. Hermano Andrea. Yo también, profe, no leí, no escuché. Nadita, nadita. Recién llego de Ciudad del Este, profe, y no tuve también tiempo de escuchar ni de leer nada, profe. Bueno, todo bien, hermana, no hay problema, vamos a hacer un repaso hoy. ¿Alguien más que quiera compartir? A lo mejor le pareció familiar lo que ya vieron, como dijo la hermana Mariam, si pudieron ver y quieren compartir algo diferente. Mm, Bueno, bueno, entonces habíamos hablado ya en lecciones anteriores un poco sobre lo que es el reino de Dios y habíamos establecido que el reino de Dios es el marco más amplio, es decir, es el filtro o como una especie de regla interpretativa más amplia de lo que es la Biblia. Y cuando vimos la historia primigenia, Adán y Eva, ya tuvimos una introducción bastante amplia de cómo el reino de Dios estaba ahí, había sido establecido ahí. Adán y Eva habían sido puestos para expandir el reino de Dios como imagen de Dios y teniendo la autoridad, eso significa ser imagen de Dios. Vimos que el hombre tenía un rol de vicerregente, es decir, una especie de gobernador, una especie de líder comisionado, ta- podríamos llamarle un embajador también si quisiéramos, de expandir la cultura del reino, de llevar a cabo el mandato cultural de ir y hacer cultura. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de id y multiplicaos, hacer réplica de la imagen de Dios, llenar la tierra de la imagen de Dios. Cuando me refiero a llenar, me refiero a esparcir por todas partes. Y obviamente vivir bajo los preceptos bíblicos que el Señor ha dado. A eso se refería entonces un poco el reino de Dios que ya estuvimos viendo. Y también vimos en clases pasadas que ese reino se administró a través de diferentes pactos, el pacto con Noé, el pacto con Moisés, con Abraham, con David y después en el nuevo pacto. Ayer que estábamos en la Santa Cena, también el pastor estaba hablando del nuevo pacto, citando las palabras de Pablo y también de nuestro Señor, donde dice, esta es mi sangre, el nuevo pacto, es decir, estamos bajo una nueva administración del reino de Dios en este tiempo. Y también no mencioné intencionalmente el pacto con Adán, un pacto adámico, porque fue un pacto de obras, un pacto donde el Señor le llama a Adán a ser obediente en un tiempo de prueba para obtener una bendición que no logró lastimosamente, pero que el postrer Adán sí lo hizo, y este es Cristo. Y como representante nuestro, Jesucristo, hoy, y todos sus méritos, Él verdaderamente triunfó donde Adán falló. Y después de la caída de Adán, del pacto adámico, se entra en acción lo que es el pacto de gracia, cuando el Señor viste a Adán y Eva, y al vestirlos obviamente implica de que hubo derramamiento de sangre, pieles de animales fueron provistas para ellos, es decir, empezó ya una especie de elemento sacrificial, mostrando ya de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, como dice Hebreos 9 también. Entonces ya vemos de que hay un pacto de gracia, de que el Señor muestra que el pecado es tan grave, tan serio, de que tiene que haber derramamiento de sangre vida por vida. Y en ese momento, obviamente, era una sombra nada más apuntando al verdadero sacrificio que iba a ser Cristo. Bueno, en esta introducción al Nuevo Testamento, ¿cómo podemos leer el Nuevo Testamento? Bueno, ya sabemos de que el Nuevo Testamento contiene la, la administración del pacto de gracia. En eso tenemos que estar
bien claros. Es un nuevo pacto porque el mediador ahora es Cristo, ya no es Moisés, ya no es Abraham, ya no es Noé, ya no es David, sino que es Cristo. Es un nuevo y mejor pacto, de hecho que es la sustancia de aquello que se había prometido. En el Antiguo Testamento tenemos la sombra de lo que venía, pero ya en el Nuevo Testamento tenemos la esencia. Es como que yo veo mi sombra, pero esa mi sombra no es la persona real, representa a la persona, pero no es la persona en sí misma. La persona soy yo que estoy proyectando esa sombra. Entonces, de esa misma manera, vemos como ya en el nuevo pacto, la nueva administración del pacto de gracia con Cristo a la cabeza, se cumplen todas las promesas, por eso se llama un pacto de promesa, de cumplimiento, mejor dicho, de las promesas que fueron dadas ya en el Antiguo Testamento. Y en esta lección que hemos estado viendo un poco, eh, tenemos que recordar que el tema más importante del Nuevo Testamento, así como también lo fue del Antiguo, es el reino de Dios. Y tenemos que saber que el Nuevo Testamento, su teología está enmarcada en esto. Entonces, esta es la teología del reino. Esto es lo que los autores del Nuevo Testamento tenían en mente cuando escribieron, cuando querían explicar sus ideas. No escribieron en el vacío como un poeta que, no sé, se inspiró en un paisaje nada más, no, sino que al igual que los otros autores llevados por el Espíritu Santo, también hay una continuidad, también están como una especie de orquesta sin salirse de tono, están tejiendo también la historia de la redención de una manera unificada, de una manera armoniosa, sin ninguna contradicción, porque la Biblia es infalible, inerrante, inspirada y suficiente para el creyente, para que el creyente sea equipado para vivir una vida conforme a lo que el Señor manda, conforme a la piedad. Entonces, si alguien me pregunta de qué se trata el Nuevo Testamento, a veces pudiéramos caer en reducciones como se trata del Evangelio. Eso tiene un grado de verdad, pero el Evangelio, las buenas nuevas, están enmarcados en un tapete, diríamos que más amplio. Es como un dibujo que está cosido o tejido dentro de un tapete y es el reino de Dios. El tapete en sí es el reino de Dios y dentro de eso tenemos las buenas nuevas del reino y eso es muy importante que entendamos de que el Evangelio significa buenas nuevas, pero buenas nuevas ¿de qué? Sí, de que Cristo vino, sí. De que Cristo vivió, murió, resucitó y ascendió, sí. Todo eso es verdad. De que Cristo murió por mí, de que Cristo me representó en esa obediencia perfecta y toda su victoria fue acreditada en mi cuenta. Todo eso es amén y amén. Describe verdaderamente la obra de Cristo, pero eso no está en el vacío, sino que está entretejido en la teología del reino. Entonces, ¿por qué es tan crucial entender qué significa evangelio? Porque el evangelio significa buenas nuevas del reino de Dios. Eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. Entonces, eso es lo que queremos ver un poco de que el evangelio del reino es una manera en la que el rey, es decir, el Señor, nos declara las buenas noticias. Sí, las buenas noticias son la persona y obra de Jesucristo, Dios encarnado, Dios es Señor, la segunda persona de la Trinidad, pero este evangelio nos dice de que el Rey ha llegado. Rey, reino. Fíjense que ya estamos hablando en un lenguaje un poco más profundo, en un lenguaje que ya nos da una perspectiva de que entendemos de qué se trata el Nuevo Testamento. Entonces, no solamente es hablar y decir evangelio y saber que evangelio es buenas nuevas de Cristo, de Jesús, de la salvación, pero tenemos que entender de que es una historia unificada con el antiguo. Es un pacto de cumplimiento, una administración del pacto de gracia y los pactos son administración de qué? Del reino de Dios. Entonces, ese es el hilo que tenemos que manejar un poco para entender de que el Nuevo Testamento nos habla de que el rey ha llegado, de que el señorío de Cristo
el Cristo encarnado ha tomado lugar en el tiempo y que la realeza de Jesús ha sido declarada. Y obviamente Jesús no solamente siendo un hombre, sino que su muerte y su resurrección confirman de que él verdaderamente era aquel que había sido prometido en el Antiguo Testamento en varias partes. Recordemos, vamos a ver ahora un poco qué era lo que creían los hermanos en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, lo que enseña el Antiguo Testamento. Pero recordemos que no solamente es la vida, muerte y resurrección, sino también la ascensión. Cristo ascendió a los cielos y está sentado ahí. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por su iglesia, poniendo a su enemigo bajo sus pies y llegando, está en la continuación de su reino que está siendo administrado por el nuevo pacto, un pacto de cumplimiento de promesas dadas ya desde el principio, desde el Génesis. Así que cuando hablamos del el reino de Dios, de la teología del reino en el Nuevo Testamento, debemos entender de que Él vino y derrotó a la muerte de una manera tal vez misteriosa al morir, que parece hasta una paradoja, una especie de contradicción, como alguien puede tener victoria al morir. Pero bueno, es una muerte sustitutiva a favor de los suyos, a favor de su iglesia. Recordemos algo que decía el finado R.C. Sproul, un hermano ya con el Señor hoy, que decía eh, que la iglesia, o mejor dicho, los creyentes, bueno, la iglesia, los creyentes, son un regalo de Dios Padre al Hijo. Es decir, ¿por qué soy creyente hoy? Yo, porque soy un regalo de Dios Padre al Hijo. Le da una novia. El padre le da una novia, un pueblo, y él tiene que sacrificarse por este pueblo, tiene que morir y representar a este pueblo, tiene que redimirlo. Entonces, de ahí hablamos un poco entonces sobre la muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Todas estas promesas tienen implicaciones para la eternidad basadas en esta buena nueva que llamamos. Bueno, entonces, hasta aquí que hemos entendido de que, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas ¿de qué? ¿Cuál es el marco más amplio con lo que entendemos esto? Adelante. ¿Alguien que quiera aportar? No lo escucha nadie. Hola, hola. ¿Qué es el Evangelio? Perdón, hermano, son las buenas nuevas que anuncian el reino de Dios. Amén. Así mismo, buenas nuevas, de que el rey ha llegado, de que el rey, su reino ha sido inaugurado, y a eso nos referimos entonces con el Evangelio. Si bien el Evangelio se trata de una persona, el rey, su persona y su obra, viene enmarcado dentro de lo que es el reino de Dios. No viene aislado, es como una caja de bombones que viene dentro de la caja, pero el bombón está adentro, ¿verdad? El evangelio está ahí, pero está enmarcado, está empaquetado, vamos a decirle de una manera burda. El evangelio está contenido dentro del reino de Dios. Ok, entonces, eso es lo más importante que tenemos que entender, que la línea, el hilo conductor sigue de lo que habíamos aprendido en la introducción al Antiguo Testamento, es el mismo discurso. ¿Por qué? Porque es una nueva administración del pacto de gracia, solamente que ahora ya se cumplen todas las promesas que antes estaban como sombras de lo que había de venir. Cuando hablamos un poco, a ver, un poco mi índice, ya habla eso del significado, entonces ya hemos determinado qué significa buenas nuevas. Perdón, ahí. Cuando hablamos entonces de buenas nuevas, estamos hablando de que son las buenas nuevas del reino de Dios. Esta palabra buenas nuevas aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Aparece como 76 veces en el Nuevo Testamento. Evidentemente tiene una palabra importante. Originalmente en el griego se llama evangelium,
que significa buen anuncio, buen mensaje, y nosotros ya sabemos de que es las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora, en Lucas 4:43, el mismo Señor decía, es preciso que anuncie las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es lo que está de la victoria del reino de Dios. Cuando el Señor viene a anunciar de que su reino viene, estamos hablando de un reino de victoria. Estamos no de fracaso, no de intento, sino un reino victorioso. Entonces, por eso son buenas nuevas. Ahora, cuando hablamos un poco ahora en esta parte de soberanía inquebrantable, en esta segunda parte, un poco. Si ya hablando del reino de Dios, el punto 1 dice soberanía inquebrantable. ¿A qué nos referimos con soberanía inquebrantable? Nos referimos a que Dios, siendo aquel ¿verdad? Que la creación entera es el reino de Dios. Hay un sentido en que todo el mundo es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él lo gobierna y siempre lo gobernará. Entonces, en ese sentido, hay un sentido en que el reino de Dios verdaderamente es todo el mundo. O sea, es su dominio, es su creación, son sus reglas. Él es rey, Él es soberano en el cielo y en la tierra. Nadie como Él verdaderamente. Entonces, a eso se refiere un poco cuando habla de soberanía inquebrantable. Entonces, ese es el marco un poco más amplio para que tengamos un poco de idea, así como dijo Salomón, que los cielos de los cielos, siendo un lugar creado, no pueden contener a Dios, como decía la hermana hace rato. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, sí, sabemos, todo el mundo es su reino. Este es el lugar donde Él está manifestando su reino que ha sido inaugurado. Él es soberano sobre todo y obviamente la creación siendo inferior a Él le pertenece. Y eso es lo que queremos ver un poco. Ahora, es en este lugar donde también se desarrolla el reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios también en la escritura, ya vimos de que hay un sentido amplio, general, el mundo en sí, el mundo físico. Bueno, me refiero a de que hay un lugar, por eso nosotros decimos, venga tu reino. Hay un lugar donde el Señor obviamente mora hoy, un lugar físico creado, porque Dios es eterno, es espíritu, no está sujeto a espacio, materia ni tiempo, pero verdaderamente vemos de que hay un reino celestial que está viniendo a la tierra. Eso, Él tiene su trono en el cielo, ¿verdad? Él desde ahí escucha las oraciones, delibera, hace planes, decreta, todo tipo de cosas. Pero también cuando hablamos un poco de la teología del Nuevo Testamento y se habla del reino de Dios, cuando llegamos a las páginas del Nuevo Testamento y vemos que se habla del reino de Dios, estamos hablando de que se desarrolla de una forma especial, de una forma particular, y se está desarrollando a lo largo de la historia. Es decir, Dios vino, entró en su creación y se metió en la historia que Él, el tiempo y el espacio que Él mismo creó, la materia, y Él viene a desarrollar eso que había dado a Adán y Eva que se perdió. Sabemos que con Adán y Eva se perdió, luego se empezaron nuevas administraciones para intentar recuperar y su punto máximo sabemos que llegó allá con David y Salomón, pero luego sabemos de que hubo enemistad en su casa, el reino fue dividido, fueron a cautiverio y luego pasaron casi 500 años de espera, diríamos que de zozobra, incluso ¿será que va a volver el reino? ¿Cuándo va a volver? Y así estuvieron por tanto tiempo. De hecho, que una de las preguntas que más le hacían a Jesús era eso, ¿verdad? ¿Cuándo vas a traer ya el reino? Ya va a empezar, ya, ya, ya. Un poco de ansiedad en los muchachos para que el reino de Dios ya arranque. Y ellos no estaban entendiendo la forma como el reino de Dios, ellos estaban pidiendo ya la consumación. Ellos no se estaban dando cuenta todavía por la teología que ellos tuvieron, la expectativa, no entendieron de que venía por fases, de que venía la inauguración, luego iba a venir una continuación que es el estado intermedio entre la consumación y la inauguración. Es ahí donde estamos nosotros en la continuación, y ya habíamos visto un poco de eso. Entonces, hemos dicho de que ese reino fue visible en el jardín del Edén, pero obviamente Satanás condujo a Adán y a Eva a un grave retroceso en el reino de Dios.
Él ha estado haciendo esto desde siempre, dividiendo a la humanidad en facciones rivales, pero sabemos que al final la victoria es del Señor. Eso es lo más importante que tenemos que entender. En el Antiguo Testamento, ya mirando un poco atrás, antes de entrar un poquito en detalle sobre la teología del Nuevo Testamento, que habla del reino de Dios, tenemos que saber si nosotros estamos diciendo de que ellos estaban escribiendo con una teología del reino, de que todo lo que escribía tenía ese marco referencial más amplio, tenemos que saber cómo se dio antes. Y bueno, cuando hablamos de antes, estamos hablando de qué? De Israel. Porque cuando el Señor eh, cuando formó un poco a Israel, después cuando le llamó a Abraham, ahí su reino tomó diríamos que una ubicación más especial, específica, pero sabemos qué fue lo que pasó con Israel, como acababa de comentar recién. Tuvo periodos muy buenos, pero lastimosamente ya sabemos lo que pasó, el reino dividido. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros pensar un poco sobre esto? Porque lastimosamente a veces agarramos el Nuevo Testamento y empezamos a leer el Nuevo Testamento desasociado completamente de lo que es el reino de Dios en el Antiguo Testamento y creemos de que esa era una historia aparte, de que no tiene mucha relación con nosotros y que a veces tenemos que sacar solamente algunos principios para poder aplicarlo a nuestra vida, pero que a nosotros lo que verdaderamente nos interesa solamente es el Nuevo Testamento. No, cuando vamos a leer el Nuevo Testamento ya tenemos que saber de que los autores tenían esta mentalidad de reino, estaban muy conscientes, habiendo sido entrenados por el Señor y que les enseñó la teología del reino, de que ellos estaban continuando la historia del reino de Dios. Ellos estaban llevando a cabo algo que se esperó por casi 500 años. Así que no podemos desasociarnos totalmente de ninguna manera de lo que pasó con Israel. Y cuando hablamos de Israel sabemos que hubo fracasos. Eso es lo que lastimosamente no podemos decir otra cosa. Fracaso en el sentido de que ellos eran el faro de luz para las naciones, pero penosamente terminaron en cautiverio, terminaron otra vez un reino dividido, esparcido por todos lados. Así que no podemos hablar de que el reino del Israel étnico antiguo terminó en victoria, sino todo lo contrario. Terminó verdaderamente en fracasos tras fracasos, no pudieron llevar adelante. Y es como que pareciera ser que el plan de Dios falló, pero esto no fue así. De ahí que vemos entonces que lo que vino a ser Cristo, a inaugurar el reino restablecido. ¿Por qué? Porque se había perdido en la administración del antiguo pacto. Se había perdido lo que era la verdadera intención en el sentido de que ellos no llevaron a cabo lo que tenían que hacer por el pecado, por las luchas que tuvieron entre ellos. Pero bueno, también había mucha esperanza para ellos, para Israel. Ellos tenían que derrotar a sus enemigos. De hecho, que por un tiempo lo habían hecho. Ellos tenían que ser los mensajeros de las buenas nuevas para todo el mundo en ese tiempo. Ellos eran una nación especial que tenían que hacer, fueron elegidos para eso, a pesar de ser insignificantes y no merecedores, fueron elegidos por el Señor para hacer esto. Y tenían que llevar estas buenas nuevas del reino de paz y salvación a todas las naciones también, pero no fue así. Así que esto es lo que tenemos para decir un poco sobre la derrota de Israel, los fracasos, perdón, de Israel. Y en cuanto a la esperanza, eso era lo que ellos tenían que hacer. Ahora, a ver, en en la última parte, acá donde dice ya la venida, pero antes de ir ahí un poco, vamos a ver un poco lo que hemos recorrido hasta aquí. Hemos visto el significado de qué significa evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Hemos entendido cuál es el propósito de eso. Hemos entendido que cuando el Nuevo Testamento habla también o la Biblia en sí habla de lo que es el reino de Dios, hay un significado más amplio con la creación, pero hay también un significado más específico de lo que el Señor está haciendo a lo largo de la historia y cómo se desarrolló eso fue a través, obviamente,
con Israel, bueno, antes de eso con Adán y Eva, luego con Israel y obviamente cayó Israel, pero los profetas habían hecho profecía de que vendría un nuevo pacto. Jeremías 31 es un claro ejemplo de esto, de que vendría un nuevo pacto. Entonces ahí quedó esa esperanza para ellos. Ahora, ¿cuál era la expectativa de este reino de Dios? Cuando hablamos un poco en términos de cuando el judío de antes escuchaba esto del reino de Dios, ¿qué es lo que le venía a la mente? ¿Qué es lo que entendía que estaba pasando? Ellos entendían de que había una era actual, de ahora, que era una era de pecado, de sufrimiento y de muerte, pero que también había una era que habría de venir, que iba a haber justicia, amor, alegría y paz. Ellos entonces dividían las eras prácticamente en esta era y la era por venir. Y ellos tenían una concepción de que iba a haber una guerra catastrófica, donde ahí ellos iban a salir victoriosos y que el Mesías que iba a venir lo iba, conduciría al cuerpo celeste de ángeles y el pueblo de Israel étnico le iba a dar la victoria sobre todos sus enemigos humanos y también espirituales, Satanás y los demonios, ¿verdad? Esa era la concepción que tenían ellos, los judíos en esta época, cuando ellos hablaban un poco de lo que era el reino de Dios. Es importante porque muchos de los autores que tenemos en el Nuevo Testamento son judíos. ¿Ok? Pablo era judío, Mateo era judío, Pedro era judío. Entonces, tengamos un poco en cuenta eso, qué tipo de mentalidad también estaba circundando en ese tiempo. Y ese era el tipo de expectativa que tenía una guerra cósmica, donde el Mesías, y llega, por eso que cuando llega el, el Mesías, Cristo, ¿qué es lo que pasa? Hay un sentimiento nacionalista muy fuerte, donde ellos creen de que ya Cristo va a derrocar al Imperio Romano y la Israel étnica va a volver a sus glorias antiguas. Entonces, esto es lo que estaba pasando. Por eso que cuando entra en Jerusalén le dice, Hosana, hijo de David, pero luego al ver que está siendo condenado por las autoridades romanas, le dicen, crucifíquenlo, liberen a Barrabás, porque Barrabás era evidentemente un caudillo, alguien que estaba liderando la rebelión. Había una gran expectativa de parte de ellos de que los enemigos sean puestos en humillación y que Israel vuelva a la gloria antigua que tenían antes. Entonces se entiende por qué ellos, los incrédulos, judíos incrédulos, no aceptaban a Jesús, porque su concepción de reino de Dios era un caudillo nacionalista que iba a venir y a sacar a todos los enemigos, le iba a hacer volar todo y iba a empezar las glorias del reino consumado. Ese término lo usamos nosotros hoy para distinguir un poco de inaugurado y también de continuación del reino. Pero ahora entendemos un poco mejor por qué muchos de ellos no aceptaron a Jesús. Muchos de ellos preferían a los caudillos que causaban revoluciones. Y bueno, eso para entender un poco las expectativas que había de parte de los judíos. Ahora, ¿cuáles son las expectativas cristianas sobre el reino de Dios? Bueno, ellos obviamente al ser instruidos por el Señor, ya empezaron a anticipar la victoria del reino de Dios de diferente manera a los judíos. Obviamente no estaban esperando de que el reino de Dios iba a venir con una gran revolución nacional, de que se iban a bajar los ángeles con caballos a matar a todos los opresores de Israel, de ninguna manera. Los autores del Nuevo Testamento creían que Jesús era el Mesías prometido, no como los judíos antiguos que tenían su propia idea de quién iba a ser el Mesías. Cuando hablamos un poco de los judíos, ellos creían, obviamente, ellos tienen la palabra Cristo, obviamente. Es un título mesiánico de Mesías que se le da en el Nuevo Testamento. Cristo, que la traducción griega significa Mesías, aparece 529 veces en el Nuevo Testamento. Entonces es importante que entendamos que Cristo no es el apellido de Jesús, no es Jesucristo, y su apellido es Cristo, no, sino que es un título que muestra quién es Él, de que Él es el Mesías.
de que él iba a venir a ser el ungido de Dios. Eso significaba el Mesías, el ungido, aquel que tenía la presencia especial de Dios, aquel que iba a liderar la victoria. Entonces, en Génesis 3:15 se da esa promesa del Mesías, el protoevangelio, la semilla del evangelio que ya hemos visto en ocasiones anteriores. Y bueno, teniendo un poco esa idea de que el Nuevo Testamento habla de Cristo como Mesías o el ungido de Dios, el ungido especial de Dios, el rey de Dios. ¿Recuerdan a Samuel ungiendo a David, ungiendo también a Saúl anteriormente? Es decir, de que esa representación era la presencia de Dios sobre ellos. Y todo eso era sombra de lo que habría de venir, que Cristo era el verdadero o el ungido supremo. Otro título que se utiliza sobre nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento para entender un poco las expectativas de este reino de Dios en la teología del Nuevo Testamento se utilizó Hijo de Dios. Y cuando hablamos de Hijo de Dios, ¿a qué nos referimos? Es un término que se utiliza 118 veces en el Nuevo Testamento, pero ¿qué significa ser hijo de Dios? Porque hoy usamos también esa terminología nosotros. Eh, Hablamos de que yo soy hijo de Dios y otro creyente que tiene frutos también le llamamos hijo de Dios. Pero cuando hablamos de hijo de Dios, por ejemplo, cuando Pedro confesó quién era Jesús, le dijo hijo de Dios, hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entendamos claramente que Dios solamente tiene un hijo natural de su misma esencia, y este es Jesucristo. Nosotros ciertamente somos imagen y semejanza de Dios, pero no somos de la misma sustancia, no somos divinos, no somos dioses, sino que somos hijos adoptivos de Dios en el amado, en Cristo Jesús. Esa distinción es muy importante cuando hablamos de hijo de Dios. Cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, se decía de Jesús: Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. A eso se estaba refiriendo el ángel Gabriel cuando le estaba hablando a María, de que este que venía en el vientre de María, su nombre es Jesús y es hijo de Dios, que Él es verdaderamente el rey legítimo de Israel, que Él iba a venir a gobernar la casa de Jacob, entonces el trono de David. Entonces ahí vemos entonces que es un título, hijo de Dios, no solamente habla de su naturaleza, sino un título mesiánico, un título de rey, un título de autoridad que se ve en nuestro Señor Jesucristo. Otro título también que hay en nuestro Señor es hijo de David. Cuando hablamos de hijo de David, también tenemos ejemplos donde a él se le llama hijo de David en el Nuevo Testamento. Y cuando se habla de hijo de David se refiere a que él es verdaderamente aquella descendencia prometida en el pacto davídico, que ya habíamos visto que se le prometió a David, que de su descendencia vendría un rey cuyo reino no tendría fin. Y bueno, y eso es lo que vimos un poco, ese pacto davídico en el libro de Segunda Samuel, si no me equivoco. Y ese término hijo de David aparece como mínimo 20 veces en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando la teología del Nuevo Testamento, una introducción, de manera que la próxima vez que yo vea que dice hijo de Dios, es un título de rey. Hijo de David, tiene que ver con el rey Jesucristo. Hijo de Dios, hijo de David, Cristo también. Son términos que tenemos que ya entender que apuntan a que el Nuevo Testamento enseña la realeza o el reino de Dios. Verdaderamente los seguidores de Jesús creían de que Él traería esta transición, es decir, el moverse de una era, de esta era pecaminosa, esta era con pecado aún, hacia dónde? Hacia una era por venir. Es decir, de que ellos no entendían obviamente cómo iba a ser todo, pero ya el Señor le estaba instruyendo de que había una transición, de que esta era se iba a mover a la siguiente era. Entonces, nosotros ya entendemos un poco más porque vimos en clases pasadas que el reino fue inaugurado y va camino hacia la consumación. Nosotros hoy, en el siglo XXI, estamos en esta continuación y
Esta inauguración del reino también se le conoce como escatología inaugurada, es decir, de que Jesús vino, el Mesías, y se manifestó en la tierra, pero, o sea, se manifestó y declaró victoria, porque el Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas del reino de Dios que trae victoria con su rey. Entonces, por eso se llama eh, escatología inaugurada, porque se inauguró lo que sería prácticamente ya la historia final de los tiempos. Por eso hablamos de que estamos en los últimos días. Entonces, esta escatología, una palabra que significa la doctrina o la enseñanza de las últimas cosas, que estamos en los últimos días desde que Jesús vino hasta aquí, vamos en dirección, estamos en un periodo llamado, en esta era de los últimos días y vamos hacia la consumación de lo que es una escatología ya realizada o consumada. Estamos, o mejor dicho, cuando Cristo vino, inauguró ese reino. Eso para tener un poco de entendimiento cuando hablamos de esta escatología. Ahora, vamos a mirar un poco según nuestro índice aquí. A ver, aquí. Hasta aquí he llegado con las expectativas. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguien que quiera enriquecer el momento con algo. Adelante. Profe, ¿cómo era este que nosotros no somos hijos de Dios, no podemos llamarnos hijos de Dios? Esa parte no entendí un poco bien. Vuelven Sí, a un poco a explicar para que yo anote. sí, sí. Somos hijos de Dios, pero hijos adoptivos de Dios. Hijos Nue- adoptivos. sí, Mm, nuestra adopción está en Cristo. Cristo eh, es el único hijo de Dios, naturalmente mm, hablando, desde la misma esencia. Nosotros sí. somos, nosotros no somos dioses, no somos divinos, pero somos Ah, hijos de Dios. Hemos recibido, como dice Juan 1:12, que hemos recibido derecho o potestad de ser llamados hijos de Dios. Así dice ah, Juan 1:2. A todos los que este, creyeron y no le rechazaron, como muchos judíos, fuimos mm, declarados o se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Sí lo somos, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en la persona y obra de Cristo, es decir, las buenas nuevas del reino y la victoria del rey. Somos hijos adoptivos, somos ciudadanos de su reino, pero muy bien. hay un título que en el Nuevo Testamento va a aparecer con referencia a Jesucristo, que dice tres títulos: Cristo, Hijo de David e Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo, Hijo de Dios, está hablando de un título también, no solamente de su naturaleza, sino de un título que él ostenta, que verdaderamente hay una gran diferencia. Yo soy hijo de Dios, pero vamos a decirle en minúsculas. Él es hijo de Dios en mayúsculas, si se puede hacer esa distinción. ¿Ok? Está bien, profe, gracias. ¿Qué Súper. tal, profe? ¿Cómo estás? Adelante, Realmente lo que hermano. mencionó es algo muy clave porque yo he escuchado ya en muchas, bueno, precisamente comentarios entre eh, gente católica que básicamente dicen, no, todos somos hijos de Dios porque todos somos fuimos creados por Él, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, como Él nos creó a todos, entonces todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y realmente el punto que estás compartiendo es clave porque es lo mismo justamente que se da hoy en día en las familias adoptivas, ¿verdad? Si bien uno puede adoptar a una persona, eso no significa que su esencia sea exactamente la misma. El ADN es totalmente distinto, profe. Y eso, Sí, así mismo, ¿no? Buena analogía, hermano. Muchas gracias por compartir. Así mismo, somos hijos adoptivos del Señor con todos los derechos. El Señor nos ha dado derechos del perdón de nuestros pecados, de ser declarados inocentes delante de su tribunal por los méritos de Cristo. A eso se le conoce como la justificación, el acto libre de la gracia de Dios, de ser librados de nuestros pecados. Hemos sido adoptados, otro acto libre de la gracia de Dios. Él no estaba obligado a adoptarnos, lo hizo de pura gracia. Y hoy estamos siendo santificados, que es una obra de la gracia de Dios. Entonces es un poco diferente. El otro es acto y este obra, como dice
Eh, la Confesión de Fe de Westminster aclara eso. Entonces, todos los beneficios que recibimos en Cristo son en Cristo, perdón. Todos los beneficios que recibimos como hijos de Dios son en Cristo. Nada hay, ningún beneficio recibimos fuera de Cristo. No es porque yo soy buenito, porque Dios me ama a mí de una manera especial, no como a otros. No. Dios no me puede amar más a mí que a mi hermano o a mi hermana, porque entonces él estaría haciendo una acepción de persona. Tendría un favoritismo pernicioso y pecaminoso. Él nos ama en Cristo. No nos puede amar más que en Cristo. Esa, no, ese es el amor que el Señor muestra por nosotros, es en Cristo, en la filiación que tenemos con Cristo. Así que ciertamente el Señor en sus propósitos y en su providencia nos otorga ciertos favores a nosotros que muchas veces sacan a luz que hay en nuestro corazón, muchas veces favores que vienen como una gran bendición y a veces también para probar nuestra obediencia. Doy un ejemplo, qué sé yo, los bienes materiales. El Señor puede permitirme alcanzar muchos bienes materiales con el propósito de probar mi corazón, con el propósito también de ver dónde estoy y muchas otras cosas que pueden ir pasando en mi vida. Hay gente que, qué sé yo, goza de mejor salud, mejor bienestar relacional con su familia. O sea, no puedo yo decir de ninguna manera de que Dios me ama más que a mi hermano o a mi hermana. Eso no es bíblico, es prácticamente increparle a Dios de pecado, de favoritismo. Y eso no funciona así. Solamente Dios nos ama en Cristo. No puede amarme más que eso, no lo hace más que eso. Eso es muy importante de entender. No es porque yo soy más obediente que me ama más a mí o porque he recibido más. Espero que eso haya quedado claro. Esa es nuestra afiliación en Cristo. Bueno, ¿algún otro comentario? Excelente, profe, el comentario que acabaste de comentar, porque muchas personas tienen ese concepto equivocado de que, bueno, yo porque oro más, leo más la Biblia que mi hermano en Cristo, yo soy más digno, ¿verdad? Y es Sí, algo que tal vez se tiene un concepto totalmente equivocado en muchas iglesias, ¿verdad? Y creo que es importante sí, que nosotros como humanos también podamos, en la oportunidad que tengamos, transmitirlo, ¿verdad? Porque realmente hay mucha gente que se cree mucho de menos porque dice, bueno, a mí me cuesta un poco más mi vida espiritual tenerla un poco más en regla que a otros, ¿verdad? Entonces, claro. excelente, pues gracias por esa aclaración también. Amén. Es cierto que muchas veces nuestra obediencia evangélica obviamente no aporta nada a nuestra salvación. Solamente es la evidencia de una fe genuina. Nuestra obediencia evangélica, me refiero a todo lo que hacemos como evangélicos, orar, congregarse, leer la Biblia y todo eso. Esas son evidencias de que el Señor está obrando en nuestra vida y traen gran gozo a nuestra vida y también obviamente sabemos de que hay beneficios que recibimos nosotros por llevar adelante esa obediencia, qué sé yo, utilizar una sabiduría bíblica para la administración de mi finanza o el cuidado de mi cuerpo o el trato con las personas. Hay beneficios, hay bendiciones especiales que llegan de esa manera por la ley, diríamos que de la siembra y la cosecha. Obviamente, si yo siembro amabilidad, hay palabras de mansedumbre en mí, voy a tener personas que me aprecian más y así muchas otras cosas que se manejan dentro de esa ley de, de tener a los otros hermanos como superiores. Humildad, por ejemplo, también me trae favores con los hermanos, generosidad y otras cosas más. Entonces, hay ciertamente en la obediencia hay mucha bendición, pero no se puede decir de ninguna manera de que hay una especie de contador que Dios me ama más a mí que a otros. No, no corresponde. Ok, vamos entonces al siguiente. Esta teología del Nuevo Testamento, esta introducción, porque estamos arañando nada más la superficie de lo que el Nuevo Testamento enseña, y con todo lo que ya hemos estudiado del reino de Dios, los pactos, el credo apostólico,
la historia primigenia. Estamos viendo ahora de que el Nuevo Testamento no está desconectado para nada del Antiguo Testamento, de que sigue el hilo conductor del reino de Dios, de que habla, que cuando yo hablo del Evangelio, no solamente estoy hablando de la persona de Jesús, yo hablo así en términos genéricos, simples, Jesús, el Evangelio es Jesús, te dice. Y vos decís, amén. El Evangelio de Jesús murió por mí. Bueno, amén, también es parte de eso. Ahora, cuando vamos a decir es solo, ahí tenemos que tener cuidado, porque no es solo esto, no es solo aquello. Es un compendio de cosas que están siendo entretejidas. La del Evangelio es las buenas nuevas del reino de Dios, de que el Rey ha llegado con victoria, Cristo Jesús. A eso se llama. Él es el Rey. O sea, ahí, y obviamente al llegar como Rey, somete a sus enemigos, viene a rescatar a su pueblo. De ahí que viene una vida de obediencia a los 10 mandamientos, también tomar nuestro lugar en la cruz, resucitar, cumpliendo las profecías, siendo la primicia de la resurrección, subiendo al trono como rey. Entonces, ahí hay mucho más que solamente decir el Evangelio es Cristo murió por mí. Es una explicación básica, sencilla, sí, pero es un poco escueta. Puede ser suficiente, obviamente, para alguien que llegue a la salvación, amén. Pero nosotros que ahora tenemos una mayor comprensión, vamos a ir viendo un poco de qué se está tratando esto. Ahora, cuando hablamos del Nuevo Testamento, seguimos, así como en las clases anteriores, habíamos visto que siempre se dividía en inauguración, continuación y consumación. Esos eran los tres filtros que siempre estábamos usando para interpretar muchas cosas. Y en este caso no es la excepción. El Nuevo Testamento siendo obviamente una administración del pacto de gracia, el Nuevo Testamento, también conocido como el Nuevo Pacto o el Pacto del Cumplimiento de las promesas del reino, viene también de forma tripartita, es decir, inauguración, continuación y consumación. ¿Y a qué nos referimos con eso? A la obra mesiánica de Jesús. Del Jesús, del Mesías, viene a inaugurar y su reino va a continuar y luego al final va a ser consumado. Eso es lo que estamos hablando, de que en la historia de la redención se trata de esto: inauguración, continuación y consumación. Tres palabras que no podemos olvidar nunca cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento y queremos entenderlo mejor, pues los autores tenían claro esto. O sea, yo no me puedo desentender de un filtro tan importante que los autores del Nuevo Testamento tenían en mente para escribir. Es como que una persona quiera empezar a escribir un libro y dice, ya no me interesan más las reglas gramaticales ni ortográficas, yo voy a escribir así como escribo un chat por teléfono con abreviaciones y con otra. No, no se desentiende de lo que ya se estaba usando. Entonces nosotros tampoco podemos hacer esto. Ok. Ahora, vamos a ver un poco esta forma tripartita que formó la teología del Nuevo Testamento y vamos a examinar cómo esta victoria, porque el Nuevo Testamento habla de las buenas nuevas del reino y esto es victoria que el rey trajo, va a ir en dos direcciones. En primer lugar, vamos a mirar un poco cómo el Nuevo Testamento explica la derrota de los enemigos de Dios en las tres etapas del reino: en la inauguración, en la continuación y en la consumación. Luego vamos a ver un poco sobre la liberación del pueblo de Dios en tres etapas, es decir, la victoria. Entonces vamos a ver un poco cómo el Señor, cuando viene en el Nuevo Testamento, y nos va a hablar de estas tres etapas y vamos a ver, en primer lugar, vamos a observar la derrota de los enemigos de Dios. Obviamente, los judíos incrédulos no creían de que Jesús era aquel Mesías que iba a venir a derrotar a los humanos y a los enemigos humanos, digo bien, ni tampoco creían de que este Jesús era del cual había sido prometido en el Antiguo Testamento. Ya hemos visto por qué tipo de concepción mesiánica tenían ellos, un caudillo nacionalista, de lo que esperaban ellos, un golpe de Estado para que el reino empiece. Eso es lo que ellos querían, la mayoría de ellos, no todos, obviamente. Eh, entonces el Señor viene en esta primera etapa, en esta inauguración del reino, y
lo que hace es mostrar cómo el Señor Jesús viene con juicio sobre los enemigos espirituales que estaban causando una opresión al pueblo de Dios. Es decir, el rey llega, lo primero que hace es empezar a dar, eh, permítame la licencia, una, bofetadas espirituales a los enemigos del reino de Dios, a empezar a poner bajo sus pies al reino de las tinieblas. Y esto obviamente lo vemos, por ejemplo, en Mateo 12, donde se dice el Señor Jesucristo, cuando fue acusado de que él hacía liberación o exorcismo, como quieran llamarlo, le acusaron de que él hacía solamente eso por el poder de Belcebú, de que era un exorcista, un brujo. De hecho, que el Talmud, un libro judío, hasta hoy dicen, se jactan de que Jesús murió y está hoy en el infierno, dicen, porque era un brujo, un exorcista, alguien que practicaba adivinación. O sea, lo que él hizo con los endemoniados, no negaron que él hizo algo, pero sí negaron la causa o el propósito o lo que significaba esa liberación. Pero nosotros al mirar el Nuevo Testamento y vemos que el Señor está liberando a personas, cierto, uno puede decir de una manera devocional, mira un poco cómo el Señor tenía compasión que le libró de ese espíritu maligno, cómo de compasivo y amoroso y misericordioso era nuestro Señor. Amén. Todo eso es amén y amén. Pero, ¿cuál era el fin último? ¿Por qué estaba haciendo esa liberación? Porque su reino estaba siendo inaugurado, estaba poniendo obviamente, bajo el estrado de sus pies a las huestes malignas, a los demonios. Entonces, el Señor Jesús, en Mateo 12, del 28 al 29, dice esto: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y luego él explica con una pregunta retórica y dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor está diciendo de que Él vino, de que el rey vino y tomó control y vino y ató al hombre fuerte, a Satanás, y saqueó su casa. O sea, son términos que tienen algún tipo de connotación negativa, ¿verdad? No, el Señor Jesús no es un ladrón ni nada. No, no. Estamos hablando de que vino y hubo una guerra espiritual, una batalla espiritual, donde Él puso a los demonios bajo el estrado de sus pies y liberó a aquellos que eran parte de su pueblo. Ya hablamos un poco de la membresía mixta, regenerados y no regenerados. Le sacó a ellos del control de estos demonios. Eso es entonces lo que estamos viendo. De hecho, que el Señor Jesús mismo dijo: ahora es el juicio. En Juan 12 dijo: ahora es el juicio de este mundo. Fíjense la palabra ahora. El reino siendo inaugurado, viene Él a someter a sus enemigos y dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, Jesucristo hablando, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? De que el reino de Dios fue inaugurado, de que el rey llegó con poder y con victoria, que aún los espíritus malignos y aún Satanás, el príncipe de este mundo, está siendo arrebatado de su poder y de su dominio. A eso es lo que nos referimos entonces en esta etapa de la inauguración, como el Señor vino y puso y trajo juicio. Colosenses 2 dice: y despojando a los principados y a las potestades, Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este reino, hermanos, cuando hablamos del reino de Dios en el Nuevo Testamento, yo veo estas liberaciones, estos exorcismos, llámenle como quiera. Estamos viendo de que el rey está mostrando: mi reino ha sido inaugurado. Estos enemigos míos ya van a dejar de oprimir a mi pueblo. Yo, el Señor, vengo y tomo de lo que es mío. Por eso que luego Pablo dice en Efesios 4:8: subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad, un lenguaje donde está diciendo que está sometiendo al enemigo, y dio dones a los hombres. Significa de que la iglesia, esto está en un contexto eclesiástico de este pasaje, de que el Señor vino, inauguró su reino, estableció su iglesia, sacó el poder que tenía y le dio dones a la iglesia para que el reino de Dios sea expandido.
A eso queremos llegar entonces con esto, hermanos, de que el reino de Dios está siendo expandido y de que el Señor ha puesto bajo el estrado de sus pies. A eso nos referimos entonces con la derrota en el periodo de inauguración. Sí, se me fue la imagen. Ahí. Bueno, ahora vayamos un poco, a ver, en la continuación. Seguimos con el tema de la derrota, de cómo el Señor Jesucristo pone o derrota a sus enemigos ya en el periodo de la continuación. Ya vimos en la inauguración lo que el Señor hizo. Ahora, en la continuación, a ver, sí. En la continuación vemos que la iglesia de Jesús hoy no está en la guerra con la gente, sino contra Satanás y otro espíritu maligno. Conocemos ese pasaje que dicen, nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus malignos, potestades. Entonces, ¿de qué me está hablando eso hoy? De que el reino de Dios hoy, en la etapa de continuación, ahí es donde estamos, hermano. El Señor nos dice de que esta guerra no es contra la gente, es contra el dominio que tiene, vamos a hablar claro, ideologías, ideas, falsas religiones, todo aquello que se levanta con altivez en contra de la palabra de Dios, en contra del reino de Dios y que viene del reino de las tinieblas. Entonces, de esto estamos hablando, de que hoy, en la etapa de la continuación, sí, estamos viendo de que el reino de Dios, uy, un segundo, aquí. El reino de Dios, nosotros, o mejor dicho, nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, nuestro trabajo hoy es seguir extendiendo el reino de Dios que trae obviamente derrota al reino de las tinieblas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Causando golpes de Estado, como esperaban los judíos en el primer siglo. No, hermanos. Nosotros conocemos los valores del reino, la humildad, el amor, el servicio, el perdón, todos aquellos, si nos vamos al Sermón del Monte, vamos a ver la ética del reino de Dios. Todo el Sermón del Monte está en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Eh, Ahí vamos a ver un poco lo que es la ética del reino de Dios. Nosotros debemos expandir el reino de Dios en todas las esferas, en la educación, la política. No solo hablamos de la parte eclesiástica en la iglesia, en la familia. El reino de Dios tiene que permear todo en esta etapa que llamamos continuación. Y de esta manera estamos poniendo, eh, estamos expandiendo el reino de Dios y estamos, diríamos que llevando la luz donde el reino de las tinieblas todavía tienen influencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Los seguidores de Cristo tenemos que extender la misericordia de Dios a los enemigos, incluso humanos. O sea, nosotros ciertamente tenemos discrepancias muy, tal vez muy enfatizadas con personas que hablan de ideologías, pero al final del día nosotros tenemos compasión de esas personas, no lo queremos muertos y en el infierno, todo lo contrario, queremos que se arrepientan de sus pecados y vengan bajo el señorío de Cristo. Estamos en contra de toda aquella idea que se levanta en orgullo, en vanidad, en arrogancia o en autonomía de nuestro rey. Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta en este tiempo de la continuación. Ahora, eso en cuanto a la continuación. Ahora, en cuanto a la consumación, ¿cómo será la derrota de los enemigos de Dios, el reino de Dios que está siendo expandido en el tiempo final? Bueno, en el tiempo final, cuando Cristo regrese, sabemos que va a derrotar a los enemigos espirituales y humanos de Dios. Cuando hablamos de todo lo que es Apocalipsis, tenemos la próxima vez que yo lea Apocalipsis o cualquier pasaje que apunte hacia el fin de los tiempos, yo tengo que saber de que el reino de Dios se está hablando de la consumación del reino de Dios bajo la administración del nuevo pacto. Esos términos ya tienen que ser
no comunes, sino conocidos o familiares ya para nosotros, hermanos. Nosotros no podemos desconocer qué es el nuevo pacto. No podemos desconocer qué es la consumación del reino. Eso es lo que estamos hablando entonces aquí, de que la teología del Nuevo Testamento asocia la derrota de los enemigos de Dios. Pasó en su inauguración, cuando el Señor hizo todo ese tipo de liberación. Pasó en la continuación, hoy también poniendo a todos sus enemigos bajo sus pies y también, obviamente, la consumación más dramática vendrá al final de los tiempos, esa consumación, donde el reino de Dios vendrá ya en toda su plenitud y obviamente va a haber una gran batalla cósmica final en ese tiempo. A eso nos referimos entonces con la consumación. Apocalipsis 19, dice, 13 al 15 dice, su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales le seguían. Poco más adelante dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ahí vemos entonces cómo el Señor viene a causar derrota a sus enemigos en el tiempo de la consumación. Apocalipsis 20 también dice eso, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que cada vez que yo lea estos pasajes de fin de los tiempos, no tengo que entrar en un morbo, sino que tengo que entrar en un gozo de que el Señor ha puesto a sus enemigos bajo sus pies, de que el reino de Dios está siendo consumado, de que el cielo nuevo y tierra nueva están llegando. A eso entonces tenemos que llegar nosotros, hermanos. ¿Hasta aquí vamos bien? Eso en cuanto a la derrota. Ahora la parte final, la liberación. Entonces hemos visto cómo esta victoria tripartita, inauguración, continuación y consumación, como el Señor derrota a su enemigo en esas tres etapas. Ahora vamos a ver un poco de la liberación. De hecho, que ya hicimos un pequeño spoiler, un adelanto. En la liberación, cuando nos referimos a liberación, estamos diciendo de que es una faceta que obviamente que se va a ver en la inauguración, en la continuación, es decir, hoy, y también en la consumación. Veamos primero en la inauguración del reino de Dios. ¿Cómo fue cuando vino Jesucristo? ¿De qué tipo de liberación estamos hablando? Estamos hablando de que, a ver, una de las principales causas por las que los evangelios le dedican tanta atención a los milagros de Jesús. O sea, cuando vemos en los milagros de Jesús, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué significan los milagros de Jesús? A veces uno pudiera decir, mira, el Señor quería mostrar su poder y que Él era Dios. Bueno, eso tiene un grado de verdad, amén, es cierto. Pero ¿cuál era el propósito final de los milagros? Si hace rato vimos de que las liberaciones tenían un propósito de derrotar a los enemigos de Dios en la inauguración del reino. ¿Qué significan los milagros de Dios en la inauguración del reino cuando Cristo estuvo aquí? Bueno, obviamente los milagros del reino significan las bendiciones del reino que él estaba trayendo a la tierra. Estaba mostrando una especie de anticipo temporal de lo que serían bendiciones del reino, de que el pueblo iba a disfrutar esos milagros que estuvieron ahí por poco tiempo, temporalmente, pero eran una sombra de las bendiciones eternas que van a recibir en el cielo nuevo y tierra nueva cuando el reino sea consumado. Entonces, repito, los milagros son prueba de que el reino de Dios no solamente vino a derrotar a los enemigos, sino que vino a traer bendiciones. Una de esas pruebas son los milagros. Son expresiones externas, visibles, de que el reino de Dios estaba manifestando de una forma beneficiosa, de bendición para las personas que estaban ahí. Esos milagros que el Señor y también sus apóstoles estaban llevando adelante fueron extraordinarios, bendiciones espectaculares que mostraban que el reino de Dios estaba siendo inaugurado. Lo que los apóstoles hacían después de que nuestro Señor Jesucristo se fue, eran para mostrar de que ellos tenían la autoridad, la rúbrica del Señor.
Así como en el Antiguo Testamento, algunos también hicieron milagros, Moisés, Elías, Eliseo, para mostrar las credenciales de representantes del Señor. Así que, repito, los milagros. Cada vez que yo lea ahora en los evangelios milagros que el Señor Jesucristo hizo, y en el libro de los Hechos veo también otros milagros que hicieron los apóstoles, tengo que saber de que son manifestaciones externas del reino de Dios que fue inaugurado, de que el rey comisionó a sus apóstoles, a sus enviados, para hacer este tipo de cosas, para mostrar anticipos en la era apostólica, obviamente en el primer siglo, para establecer los fundamentos de una fe apostólica que habla del reino de Dios en su etapa inaugural. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14 dice así: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Viene entonces el Señor, no solamente derrota a los enemigos, sino que nos traslada al reino de su Hijo. El Rey ha llegado, hermanos, en esa etapa inaugural, llegó y trae una salvación espectacular en los méritos del Rey, de Cristo, y en lo que Él ha hecho. En 2 Corintios capítulo 1, versículo del 21 al 22 dice, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Otra bendición del reino de Dios inaugurado es que el Espíritu Santo ha sido dado. El Espíritu Santo nos ha sellado, es la garantía en nuestros corazones, es decir, el poder de Dios está en nuestras vidas. A eso queremos llegar entonces. Eh, Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en esa etapa inaugural, hacía mucha justicia social también. Se acordaba de los pobres, de los enfermos, de los hambrientos y muchas cosas que eran flagelos sociales. Él estaba mostrando un anticipo de lo que el reino de Dios sería, de que eso ya no sería más. No habrá más enfermedad, ni hambre, ni tristeza. El reino de Dios vendrá con absoluta certeza, trayendo las mejores bendiciones, pero en su etapa inaugural fue un anticipo, nada más. Entonces, pero una de las mayores bendiciones que recibimos en esa inauguración es de que la salvación es eterna en Cristo Jesús y que su Espíritu Santo fue derramado en su plenitud y se le otorgó a cada creyente, a cada persona que se arrepiente y confía en la persona y obra de Cristo. Pues el reino ha sido inaugurado, hoy tiene la garantía de que va a recibir el Espíritu Santo, que traerá obviamente en él convicción de pecado, de juicio y de justicia. Le dará un nuevo corazón, una nueva mente y le capacitará para vivir una vida que el Señor ha mandado en su palabra. Hasta ahí entonces lo que corresponde a la liberación o las bendiciones en la etapa inaugural del reino de Dios. Así que leo el Nuevo Testamento y ya tengo que estar claro qué significaban los milagros, qué significaban las sanidades, qué significaba cuando el Señor tenía en cuenta a los pobres, a los desahuciados, a los marginados. Todo eso era un anticipo de lo que el reino de Dios había de traer. No solamente que Él tenía compasión y misericordia y era amoroso, todo eso es cierto, pero estaba todo eso enmarcado dentro de la teología del reino de Dios. Continuación, el reino de Dios ya en su etapa de continuación, es decir, hoy, ¿qué es lo que el Señor está haciendo hoy? ¿Qué tipo de liberación es lo que trae hoy? Bueno, obviamente el Señor continúa otorgando el don del Espíritu Santo a nosotros, su iglesia. Eso nos dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y a qué poder se refiere? Al poder del Espíritu Santo, al poder de poder vivir una vida íntegra conforme a la palabra de Dios que nos santifica y produce ese fruto en nuestras vidas, nos llena de alegría, nos fortalece y también nos da poder para lidiar con nuestros enemigos. A eso se refiere en esta etapa de la continuación de que esa bendición del Espíritu Santo
continúa hoy en la etapa, en la continuación del reino de Dios, nos sigue ayudando hoy. Cuando nosotros vemos que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, por dar un ejemplo, pero también sabemos de que no era solo para ellos, sino también para nosotros, como ya vimos en lecciones anteriores, sabemos de que hay beneficios, hay bendiciones de la etapa del reino en la cual estamos hoy, y una de ellas es este Espíritu Santo. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y Santiago 2:5 dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Así que, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí? De que Dios liberó a su pueblo, nos sacó a nosotros del mundo, de una mente entenebrecida, de un corazón de piedra, y nos ha hecho ricos en fe, nos ha hecho amar al Señor, Él nos amó primero y nos ha dado la herencia del reino prometido. Hemos llegado a una adopción, como decía el hermano hace rato, fuimos adoptados y llegamos y a veces nos dimos cuenta de que el que nos adoptó es un rey, es millonario. Pero bendiciones espirituales incontables. Así que Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que cuando estamos hablando de esta continuación, estamos diciendo que los seguidores, digo bien, de Cristo deben mantener la esperanza de tener bendiciones aún mayores en el reino venidero. Hoy nosotros tenemos muchas bendiciones, amén. Somos muy bendecidos, hermanos, inmerecidamente, no por mérito nuestro ni por ninguna obediencia evangélica nuestra, sino porque el Señor ha prometido que los ciudadanos de su reino disfrutarían de este anticipo que ya tenemos nosotros, un nuevo corazón, una nueva mente, el deleitarnos en su palabra, en la comunión con los hermanos, el ser fortalecido con los sacramentos. Hermanos, tenemos tantas bendiciones que no podemos contarlas. Y todo esto es solamente un anticipo, es una probadita nada más de lo que viene en ese reino del Señor. Ahora, finalmente, la última etapa del reino de Dios, o mejor dicho, cómo se ve las bendiciones en la última etapa, la etapa de la consumación. Y creo que esto ya es un poquito más obvio, que cuando Cristo regrese, obviamente el reino será, el reino de este mundo será sustituido por completo por el reino victorioso de Dios, que es lo que dice Apocalipsis 5, 9, versículos 9 y 10, donde hay criaturas celestiales cantando a Cristo y que dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Wow. En esa consumación, hermanos, el pueblo de Dios va a experimentar, nosotros hemos de experimentar plenamente todas las promesas, todas las bendiciones prometidas en el reino. Nos llama aquí reyes y sacerdotes y nos dice que hemos de reinar en esa cielo nueva y tierra nueva juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Somos reyes y sacerdotes, hermanos. No es poca cosa lo que estamos viendo entonces aquí en ese periodo final de consumación, hemos de ver también una otra bendición que hemos de ver, obviamente, es de que por fin seremos librados de este cuerpo imperfecto, de que el pecado ya no tendrá más ocasión en nuestra vida, de que Satanás tampoco ya podrá tentarnos, de que el mundo y su vanidad también pasarán y solamente el reino inconmovible de Dios será tan abrumador de que será una bendición de la cual no podemos ni siquiera imaginarnos hoy. Y será una victoria como nunca antes la hemos experimentado en este lado de la gloria. Amén. Bueno, conclusión. En esta lección hemos visto qué importante es el reino de Dios en la teología del Nuevo Testamento. La próxima vez que yo abra mi Nuevo Testamento ya no puedo nunca más desasociarme del reino de Dios. Es decir, si voy a abrir mi Biblia,
me tengo que poner las gafas del reino de Dios para interpretar correctamente, ya sea que vea milagros, sanidades, ya sea que vea Jesús atendiendo a los pobres, ya sea que vea promesas del reino venidero, ya sea que todo lo que podemos ver en la vida, obra de nuestro Señor Jesucristo en su etapa inaugural y después en el libro de los Hechos, como la iglesia va creciendo y como hoy nosotros también estamos en esa etapa de la continuación y podemos aplicar la lectura o la enseñanza del Nuevo Testamento a nuestras vidas, verdaderamente trae gozo el entender mejor su palabra, el saber de que el reino de Dios es el corazón de lo que enseñaron los autores del Nuevo Testamento. Yo abro mi Nuevo Testamento y yo sé que el autor tenía un hilo conductor que es el reino de Dios y estaba escribiendo con ese propósito. Y también de que tenemos que tener obviamente, en la mira de que ese reino viene. Sí, fue inaugurado. Sí, estamos en la continuación, pero de que ese reino viene. Y con ese tipo de expectativas tenemos que leer el Nuevo Testamento porque enfatiza las buenas nuevas, evangelio, de la victoria para el reino de Dios. Es decir, esa victoria viene con el rey. Jesucristo es el rey. Su obra, obviamente, la obra redentora de Cristo, es la victoria que Él estableció aquí en esa etapa inaugural y aún hoy nosotros en la iglesia vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque su iglesia es triunfante y militante. Vamos expandiendo el reino de Dios, el reino de sal y luz, y el reino de las tinieblas siguen siendo expuestas por todo lo que ya hemos hablado en este tiempo. Hasta aquí entonces hemos llegado en lo que corresponde a a esta introducción del Nuevo Testamento. Espero que haya sido de bendición también para ustedes, hermanos. Y bueno, ¿alguna consulta, algún comentario? Hasta aquí llegamos, ya para la grabación.